Si vas por el camino correcto, si debes continuar o detenerte, cómo actuar, qué decir, cómo vivir. Reflexiones para tu vida. La luz de la palabra que alumbrará tu camino. Reflexiones para tu vida. Una fórmula de vida convertida en consejos, experiencia y anécdotas con soporte bíblico que te ayudarán a vivir mejor. Patrocinado por la Iglesia Cristiana Canaán. 1834 Ogeman Road, Houston, Texas, 77080. Teléfono 713-464-1836. 713-464-1836. O visítanos en www.reflexionesparatuvida.com. Es una bendición estar aquí entre ustedes y agradezco al pastor Jacobo y Marisela Velázquez, discúlpenme. Y lo anoté, ¿verdad, mija? ¿A poco no? Dije, ¿cómo es? Y lo anoté. Perdonen. Y gracias a Dios por recibirme y quiero presentarles a mi hija Tamara. Pásate rápido para que saludes a la congregación de Canaán. Bueno, estamos muy felices de poder estar aquí. Muchas gracias por sus atenciones y espero que la palabra que Dios le haya dado a mi mamá sea de bendición para cada una de sus vidas. Dios les bendiga. Gracias, hija. Gracias a Dios. Ella es Tamara y bueno, es una bendición que mi hija me pueda acompañar en este viaje. Y así como estamos de pie, no se siente. Usted va a estar sentado como una hora más o menos. Así es que esté un poquito más de tiempo conmigo de pie. Sabe que en Cuba no hay sillas y todo el culto de 3-4 horas es de pie. Ajá. Y allá pues es de 3-4 horas y sin aire y bajito. Pero ¿cuál bajito? Ellos se ponen a danzar al Señor, pues serán latinos, ¿verdad? Pero es una bendición de verdad poder estar de pie delante del Señor y orar para pedirle que Él nos hable esta tarde. Bueno, no esta mañana todavía, por 45 minutos más será mañana. Señor, gracias porque estamos aquí. Ahora te ruego, Padre, que tomes control de los bebés, de los niños, Señor, que ellos puedan estar tranquilos durante la predicación y que los padres que estamos aquí, Señor, podamos recibir de tu palabra y que cada joven pueda salir de aquí bendecido. Cada jovencita pueda salir bendecida y que hoy, Señor, que se han reunido estos dos cultos, Padre, todos los que estamos aquí presentes seamos muy, muy bendecidos con tu palabra. Gracias porque tú eres bueno, gracias porque tú eres digno, porque no hay otro como tú. A ti te glorificamos, a ti te bendecimos, a ti sea la gloria, la honra, el poder, el dominio y todo atributo por los siglos de los siglos, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús, bendícenos y háblanos a través de tu palabra. Amén. Amén. Ahora sí, siéntese. Acá adelante hay un lugar, si gustan utilizarlo, al lado de mi hija. Ya que termine de predicar, le paso el micrófono a esa persona que se siente ahí. Mira nomás quién va a ser. Muy bien, ¿cómo están? Mire, dígale al de al lado, qué bueno que hoy te bañaste y te peinaste. Y si no, usted actúe como que se bañó y se peinó, por lo menos que se peinó, ¿verdad? Qué bendición estar aquí. Mire, de verdad que es un privilegio poder compartir la palabra y que Dios me permita hacerlo en una congregación latina aquí en Houston. Y de verdad me siento muy feliz. Puedo ver el trabajo espiritual que sus pastores han hecho en este lugar. Créame que hay congregaciones donde yo no me siento tan libre para compartir y se nota que me siento libre, ¿verdad? Se nota que desde el viernes el Señor me permitió compartir a los chavos, a los jóvenes y medio aventé ahí mi Spanglish y los chavos me entendieron. Entonces yo creo que porque se estaban risa y risa, ¿verdad, pastor? Es que hablan Spanglish y entonces les hablé en su idioma. Y de verdad que me sentí muy libre. Ayer con las mujeres
fue también una bendición. Y yo puedo ver que ese es un trabajo que sus pastores y sus líderes han hecho. Porque voy a congregaciones donde no se siente a Dios, se siente opresión. Y de verdad que aquí se siente una libertad. Y dele gracias a Dios por la vida de sus pastores. Dele un aplauso al Señor por ellos. Y sabe, hoy quiero hablarle a las familias, hoy quiero hablarle a los padres, a los hijos, pero también que esta palabra pueda llegar a lo profundo del corazón de todos los que estamos aquí, no importando si estás casado, si eres viudo o viuda, si estás en el inter de pasar de niño a adulto, de niña a adulta, que esta palabra pueda llegar a lo profundo de tu corazón. Y vámonos, ¿va a estar Edwincito? Muy bien, ya estás listo, mi amor. Si hay algo que no sepas que cómo se escribe, tú échame, tú grítame, mijo. Vámonos para que esté fácil para ti. Ay, no es cierto. Estoy jugando. Génesis, sí, vámonos a Génesis. Es el primer libro de la Biblia. Génesis 35, versículo 1. Vamos a meditar en este versículo. Génesis 35, 1. Mire, rapidísimo que estuvo el Edwin. Dice así: dijo Dios a Jacob. Ok, vamos a empezar. Dijo Dios a Jacob. El Señor toma el primer lugar. Aquí no dice que Jacob oró. Aquí dice que Dios se acercó a Jacob y le dijo lo siguiente. Ok, ahora vamos a ir viendo cada cosa. ¿Qué quiere decir Jacob? Porque nuestro nombre tiene mucho que ver en cómo somos. Así es que una vez me puse a buscar mi nombre en internet y ahí ya aparece alma, nobleza de corazón, nobleza de espíritu, y después decía haga clic aquí para buscar su futuro. Y yo dije, todo iba bien hasta que estos me quieren meter el ocultismo y la adivinación. Tenga usted mucho cuidado donde hace clic, porque a un clic de distancia puede estar tu perdición. Así es que tenga usted mucho cuidado, pero sí necesita usted saber qué significa su nombre. Y yo creo que por algo Dios le cambió el nombre a Jacob. ¿Sabe qué significa Jacob? A ver qué significa. Suplantador o usurpador, ¿verdad? Usurpador. En mexicano, en México tenemos un dicho que sería el nombre de Jacob. Jacob sería tranza. Y dicen que el que no tranza, pecadores. ¿Cómo pues? Es lo que dicen, que el que no tranza no avanza, pero esa es la cultura del mundo, la cultura del cochino diablo. Usted, por eso yo te digo que por eso Dios, vámonos Isaías 43:1, para que sepa que sí, el Señor le dijo a Jacob en Isaías 43:1, Isaías, ¿sería? Isaías. Dice, ahora así dice el Señor, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Sí, no temas, yo te redimí, te puse, mío eres tú. El Señor le puso nombre a Jacob y en Génesis 31 le cambió el nombre para que fuera Israel. Israel significa algo bien chido. O sea, olvídate del Jacob, del tranza, no. Israel significa pueblo adquirido por Dios, significa aquel que gobierna con Dios, aquel que marcha junto a Dios, aquel que va a Dios, aquel que gobierna al lado de Dios. Todo eso significa Israel. Y nosotros ahora, por medio de la sangre de Cristo, somos el Israel de Dios. Así es que el Señor nos ha dado un nombre, nos ha dado un pueblo y nos ha dado vida eterna. ¿No está usted contento por eso? Dios es bueno, Dios es todopoderoso. Y vamos a regresar. Muy bien, Génesis 35:1, dijo Dios a Jacob, ya no seas tranza. Y le dice, levántate, mire, créame que lo que sembramos, eso cosechamos. Y el Jacob sembró mal. Jacob usurpó el lugar de Saúl, ¿se acuerda usted? Y después cuando él transó, se lo transaron. Porque se enamoró de una llamada Raquelito, que dice la Biblia que estaba bien bonita.
Digo, para que la Biblia no es muy expresiva en esas cosas, pero cuando dice que estaba bonita como Absalón, que estaba también un hombre hermoso, seguro que era hermosa Raquel. Y de Lea, su hermana mayor, que fue la que le hicieron chanchullo, la Lea dice que de ojos bonitos. Y siempre me acuerdo cuando yo estaba chiquita, mire, mi hermana la menor, ella es menor por 4 años y ella es güera, de ojo azul. Y cuando estaba chiquita, como de 4 años, tenía sus caireles, sus colochos, bien bonita. De verdad que parecía una muñeca que caminaba. Y yo tenía 8 años en ese tiempo y pues yo estaba mudando los dientes. Estaba yo chimuela, pastor. Y la verdad es que pobrecitos nuestros hijos cuando mudan los dientes se ven re feos. No se los digan, ahorita están allá adentro. Ellos están recibiendo liberación y ministración. Pero yo estaba toda chimuela y yo iba con mi hermanita de la mano y me detienen para ver a la hermanita. Ay, qué bonita nena, qué preciosa. Y mi mamá al lado haciéndole a la señorita así, como que también dígale a mí, ¿no? Que me dijera a mí algo. Y me hacía... Y en eso me ve a mí, se sonríe y yo. Y me dice, qué bonito vestido. Y yo digo, así estaba yo, como la Lea, nadie me quería. Pero mire, a él se lo transaron al Jacob por tranza. Y después Labán, su suegro, yo no sé quién ha trabajado con su suegro. No sé si aquí haya testimonios de lo que Labán le hizo o de lo que Jacob vivió. Porque eso, fíjese, en Génesis 31 dice que sus cuñaditos hablaron mal de él. Digo, la familia no es fácil, ¿verdad? La familia no es fácil. Trabajar para el suegro yo creo que menos. Pero yo creo que el Señor le gustaba porque agarraba hombres que trabajaron con el suegro. Yo creo que porque estaban bien sufridos. Moisés trabajó por Jetro también, por su suegro. Y Dios lo llamó y para su suegro trabajó. Y ahora Jacob también trabajó para el suegro. Y los cuñados dijeron, tiene lo que tiene porque le robó a mi papá. Cuando la Biblia dice que en 20 años el Labán nunca le subió el sueldo. O sea, ni para la inflación pues le daba. Le iba mal al Jacob, no creo que le fue bien. Sin embargo, el Señor tenía un plan para Jacob. Y dice la Biblia que a pesar de que salen porque sale Jacob huyendo con su suegro y su suegro se enoja porque la Raquelito, la que él quería, se agarró los ídolos de su papá. Y ahí va detrás de él Labán y le dice, regrésame mis ídolos. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Vámonos a Génesis 31, versículo 32, para que sepamos de qué es lo que estoy hablando. Y esto va a tener que ver en un punto que quiero ver en mi predicación. Y dice, le dice Jacob a Labán su suegro, que lo alcanza cuando él huía de allá, y le dice, aquel en cuyo poder halles tus dioses. ¿Qué dice ahí? Que le parta un rayo, ¿verdad? Que se muera, es lo que él está hablando. Y Jacob es el líder de esta familia y le dice que se muera delante de nuestros hermanos. Reconoce lo que yo tenga tuyo y llévatelo. Ya me lo imagino al Jacob hablándole así, órale, yo ya no quiero estar bajo tu cobertura, te has portado bien gacho conmigo, ¿no? Pero Jacob, todos leamos lo último, 1, 2, 3. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Ok, vamos a quedarnos con ese pensamiento y voy a regresar a este pensamiento después. Regresemos a Génesis 35:1. Aparte de que Labán va detrás de Jacob, Jacob acaba de recibir una muy mala noticia. Después de esto se entera que Esaú viene a su encuentro. Y Esaú, la última vez que vio a su hermano mayor, el hermano mayor le dijo, la próxima vez que te vea te mato. ¿Alguien quisiera ver a un familiar que le dijo eso? ¿Verdad que no? Pero todo esto le pasa, tiene un encuentro con el ángel del Señor que lo deja cojo. ¿Así o más problemas para Jacob? Porque pareciera a veces que no es lo duro, sino lo tupido, ¿verdad? Decimos, hoy apenas estoy saliendo de una cosa y ya me viene otra y ya me viene otra. Y para colmo, ahora vámonos a Génesis 34:1. Lo vi el viernes con los chavos donde dice que Dina
su única hija mujer, salió de la cobertura de sus padres. Lea era su mamá. Dice, y salió, a ver las hijas del país, versículo 2. Ella salió a ver, pero la vio un hombre llamado Siquem, hijo de Hamor Hebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la violó. Imagínense lo que está experimentando Jacob de saber que su única hija. Ahora quiero que entiendan que en este tiempo una mujer que era violada quedaba así el resto de su vida, deshonrada. Por eso de Dina no se habla nunca más en la Biblia. Nada más aquí se menciona lo que le pasó a Dina. Y más adelante en este capítulo dice la Biblia que se levantó Leví y Simeón, los hermanos mayores de Dina, con espada en mano, y mataron a todos los varones de Siquem, sin que Dios les dijera que lo hicieran. Por lo tanto, esta matanza fue una matanza fuera del orden de Dios. Imagínate cómo se sentía Jacob. Jacob ha experimentado cosas muy difíciles en su vida. Ha cosechado a triple o a cuádruple lo que él hizo en su juventud. Porque esa es la verdad. Cuando tú estás joven, tú crees que el mundo te lo comes. Y tú crees que lo que haces no va a haber ninguna consecuencia. Pero la Biblia enseña de que siempre va a haber consecuencias de nuestras malas decisiones. Y Jacob está cosechando algo terrible. Ahora su hija es violada y para colmo 2 de sus hijos se han convertido en asesinos, derramadores de sangre inocente. Ahora sí, regresemos a Génesis 35:1 y con esto en mente entendamos por qué es que Dios toma el primer lugar y le dice a Jacob, Jacob, levántate. Wow. Como que ya hace sentido esto. Porque hay muchas cosas en nuestra vida y yo sé que a lo mejor tú has llegado hasta aquí con muchos problemas en tu vida, con situaciones difíciles en tu corazón, con diagnósticos médicos que quizá pudieran quitarte la paz. Yo recuerdo cuando mi hija, la menor, ella tenía 2 años de edad y pesaba tan solo unas 15 libras, 7 kilos. Eso es lo que pesan los niños de 6 meses de edad. Y mi hija tenía 2 años, se me estaba muriendo. Tenía una enfermedad incurable en los riñones. Y junto con ella yo sentía que una parte de mi existencia se moría. Que cada vez que ella entraba al hospital, mi corazón se quedaba ahí. Es algo terrible cuando recibimos malas noticias. Porque esas malas noticias se quedan en la mente y repiquetean todo el día. Constantemente estamos escuchando la palabra incurable, enfermedad incurable, malas noticias. Pero hoy el Señor está hablándole a Canaán y yo creo que tiene mucho que ver por el hecho de que ustedes están en construcción y el Señor te dice levántate. ¿Por qué? Porque Él quiere multiplicarles. Si tú ves más adelante en Génesis 35, el Señor después de esto le dice a Jacob, Jacob, de ti haré una gran nación, de ti haré y te multiplicaré y llenarás la tierra. Por lo tanto, yo sé que para que venga bendición, de alguna manera vamos a tener que pasar persecución, dolor, aflicción, enfermedad, dolencias. ¿Por qué? Porque crecer duele. Madurar duele. Y dice aquí que el Señor le dice a Jacob, Jacob, levántate. Ahora, ¿por qué el Señor está tan interesado en que nos levantemos? Porque hay un ámbito espiritual donde Satanás se mueve. Dice Jesús a los discípulos que les dijo, yo vi caer a Satanás del cielo a la tierra como un rayo. Quiere decir que Satanás se mueve en ámbitos espirituales bajos. Por eso en Génesis 3 el Señor le dice a la serpiente, por cuanto esto hiciste, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Por cuanto esto hiciste. Porque tú tocaste la vida de mis hijos, vas a arrastrarte en el suelo. Ese es el lugar de Satanás. Salmo 1 dice, bienaventurado el hombre, el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Sabe cuál es el consejo de malos? Consejo de demonios. Cuando Satanás hizo su campaña política en los cielos, ¿sí? ¿Tú crees que no la hizo? Claro, hizo contrataciones con la iniquidad, dice la Biblia. Y de su campaña política, una tercera parte de los ángeles cayeron junto con él.
Y ellos se llaman ahora, son demonios, son espíritus, son principados, son huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y dice la Biblia que Jesús pasó a Gadaria y allá estaba el gadareno, y el gadareno tenía una legión, no más él solito. Imagínate de cuántos demonios nos toca por piocha. Si él tenía 2,000, y dicen algunos teólogos que una legión son 5,000 demonios. ¿Cuántos demonios están buscando tu vida para destruirte? ¿Sabe por qué? Porque ellos no tienen el don, el regalo que Dios ha dado al ser humano, que se llama arrepentimiento. Ellos no pueden arrepentirse, por eso te quieren llevar a ti al infierno junto con ellos. Porque ellos no pueden arrepentirse, pero tú y yo podemos venir a la presencia del Señor pidiendo auxilio y pidiendo que Él nos libre de la maldad, nos libre del malo. Por eso el Señor le dijo a sus discípulos: ustedes orarán así: líbranos del mal, líbranos del malo, del consejo de malos. Regresemos a Génesis 35. El Señor le dice entonces a Jacob: levántate, porque no quiero que andes en el ámbito satánico. Porque cuando nos caemos, por eso se llama depresión a la depresión, porque nos deprime. ¿Qué quiere decir? Que es algo espiritual. Nos baja hasta el suelo, y ahí en el suelo estamos oyendo al enemigo que te dice: aquí en esta iglesia nadie te quiere. Son una bola de hipócritas. Ahí en el suelo el diablo te dice: divórciate, porque es una serpiente y se arrastra. Y ahí nosotros, el Señor nos dice: levántate. Esdras 10:4, por favor. Esdras, ¿cómo se dice Esdras? Sí, ya lo tiene, perfecto. Dice: levántate, porque ¿qué? ¿Es la obligación de tu pastor levantarte? No. ¿Es obligación de tu esposo, tu esposa levantarte? Bueno, a lo mejor sí. Ahí sí, porque están en pacto, no os hagáis. Ahí están en pacto, ¿verdad? Pero es tu obligación, porque por más que tu cónyuge quiera levantarte, si tú no te quieres levantar, nadie va a hacer eso por ti. Entonces quiere decir: levántate, que esta es tu obligación. Es tu obligación levantarte. Ok, entonces cuando yo me levanto, regresemos a Génesis 35. Cuando yo me levanto, tan solo me quedo en el mismo nivel de donde me caí. Porque si Dios le está diciendo a Jacob que se levante, es porque se cayó, porque está muy lastimado, porque está herido. Y yo no sé si estoy hablándole aquí a alguien que venga por los suelos, arrastrándose a la presencia del Señor, como esa mujer de flujo de sangre que se arrastró para tocar el borde del manto. Si ella hubiera llegado con Jesús viéndolo de frente, no hubiera tocado el borde del manto. Yo, ¿cómo le hago? Ni modo de entrar así, verlo y después bajarme. No, ella se arrastró porque no podía ser vista. Y había una multitud que, si hubieran visto que ella tocaba al maestro, ella iba a ser apedreada, porque era una mujer impura. Sin embargo, ella se arrastró. Y ahí donde estás, en ese lugar de dolor, de aflicción, de enfermedad, de malas noticias, si hay algo que puedas hacer, es que te puedas venir a los pies del Señor y Él te diga: levántate, como esa mujer que dijo: ¿quién me tocó? Los discípulos decían: pues ¿cómo, Señor? ¿Cómo que quién te tochó? Si aquí todos puche que puche. ¿Cómo que quién te tochó? Ese es el Spanglish. Si aquí todos puchan y tochan, ¿verdad? Y Jesús, volteando a ver a la multitud: ¿quién me tocó? Dice la Biblia que esa mujer, temblando y temerosa, porque dijo: me van a matar. Acabo de tocar a un rabino y soy impura. Sin embargo, Jesús la levantó, no solo para que ella supiera lo que había pasado en ella, sino para que la sociedad supiera que ella había sido sanada.
Hoy el Señor te dice, levántate. Yo no sé de dónde, si tienes una mala reputación, si la gente habla mal de ti, si la gente piensa mal de ti. Hoy el Señor te está dando una nueva oportunidad como a esa mujer y te dice, levántate. Pero no solo el Señor quiere que te levantes, porque si tú te levantas quedas al mismo nivel de donde caíste. El Señor quiere hoy promoverte y el Señor te está diciendo, levántate y sube. ¿Qué diferencia hay? Levántate, me quedo en el mismo nivel de donde me caí. Pero sube, habla de algo más poderoso. Y el Señor hoy te dice, levántate, sube a Betel. Ahora vamos a ver qué significa Betel. Betel significa la casa de Dios. Y la casa de Dios no son estas 4 paredes o las que están haciendo allá enfrente. Exacto, la casa de Dios es su presencia en nuestra vida. Es su presencia que no está limitada por paredes. La presencia de Dios, tú puedes hacer tu Betel donde tú le necesitas. Ahí en tu casa, en tu trabajo, andando en el supermercado, caminando en la calle, regresando de un viaje, yendo a un viaje, sirviéndolo, haciendo tus quehaceres, haciendo tu trabajo. Tú puedes hacer tu Betel cuando tú invocas la presencia de Dios en tu vida. El Señor quiere venir a exponerse a sí mismo porque te ama, porque Él quiere hacer su morada en ti. Entonces el Señor hoy te dice, levántate, sube a mi presencia. Y eso significa, ¿cuántos de aquí hemos subido una colina, una montañita? ¿Cuántos? A ver, levanten su mano. Ok, bastantes. ¿Y los otros qué? ¿Nunca han subido una montaña? ¿Sí? Caminando, nada de en el coche, así cualquiera. Caminando. ¿Y cómo llegamos allá arriba? Cansados, ¿verdad? Con la lengua de fuera, como araña fumigada. Así llegamos allá arriba. ¿Y sabe qué? Nos cuesta trabajo subir. Y así es con el Señor. Cuesta en el espíritu una negación al yo. De tal manera que cuando subo a la presencia del Señor, tengo que dejar ahí abajo lo que me estorbaba. Tengo que dejar ahí abajo el dolor que me agobiaba. Tengo que dejar ahí abajo las cosas que el diablo me dijo que yo no podía hacer para subir. Tengo que negarme a mí mismo. Y entonces dice ahí, sube a Betel. Y lo siguiente que Dios le pide a Jacob es, quédate allí. Eso habla de que Dios está lidiando con gente de pacto que no se raja ni en su pueblo, que ni siquiera come rajas, pues. No se raja, ahí se queda. Dice el Señor, sube a Betel, quédate allí y haz un altar. ¿Sabe? El altar es cuestión de pacto. Por eso no cualquiera se queda. Si el Señor te ha puesto en esta congregación, usted quédese aquí. Solo hay 2 razones por las cuales salirnos de nuestra congregación, y puedo añadir una tercera. Pero la primera razón podría ser por pecado oculto que no quiere ser confesado ni tratado. Esa es una. 2, porque me envían de misionero. Y 3, porque me mudo de ciudad. De otra manera no habría por qué quitarnos del lugar donde Dios nos ha puesto. Ese es el pacto que Dios quiere hacer con esta iglesia, contigo. El Señor te dice, te puse aquí, quédate aquí. Aquí me voy a mover en tu vida. Aquí voy a cambiar situaciones en tu alma. Aquí, a través de la predicación de mi siervo, yo voy a cambiar tu vida y voy a deshacer las ataduras y las cadenas que había en tu alma. Quédese ahí, aguante vara, apechugue. Porque Dios quiere lidiar con gente que soporta. Yo creo que por eso el Señor nos pone pruebas. Al hombre rico, el Señor le dijo, no, ve a vender tus cosas. Y supo que no podía darlo todo por el Señor. Dios siempre va a probar el corazón de sus hijos. Por eso el reino de los cielos sufre la violencia que solo el violento puede tomar. Sufre violencia, no cualquiera. Este camino es estrecho, mi hermano.
Cansada estoy de escuchar mensajes en las televisoras donde dice que el Señor te dice que solamente eres exitoso y exitoso sin pagar un precio por ese éxito. Y ese éxito cuesta algo que pocas personas quieren pagar y se llama santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Mi hermano, usted necesita vivir en santidad. Yo necesito vivir en santidad. Entonces subiré al monte, subiré a su presencia. Y dice la Biblia, y haz ahí un altar. El altar es símbolo de pacto, es parte del pacto, y es lo que se hacía al último del pacto. Y el altar se hacía para que la gente alrededor supiera que se había hecho un pacto. Entonces, por ejemplo, si había un pacto entre Dios y Noé, la gente que empezó a poblar la tierra después del diluvio sabía que ese altar era el pacto que había hecho Dios con Noé y la humanidad. Por ejemplo, yo traigo 2 pactos, 2 altares. Son mis anillos de casada. Uno pues fue cuando me casé y luego se me perdió. Y entonces mi marido me compró otro y después encontré el que se me perdió. Entonces ya tengo 2. Ya tengo 2 y entonces pues está bien chido, ¿no? Porque ya tengo 2, pero son 2 altares. Digo, yo no necesito estos altares para acordarme que estoy casada con el Toñito. El Toñito me acuerda todos los días. No importa dónde yo ande viajando, le tengo que hablar al Toñito. Por lo menos le tengo que mandar un mensaje que ya terminé de predicar, ya regresé, ya estoy en el hotel, ya, porque el Toñito quiere saber. Pues sí, y yo creo que por eso me manda guaruras. No me deja viajar sin un guarura. ¿Y sabe qué? Que este altar es necesario para que otros sepan que yo estoy en pacto. Y cuando usted da su diezmo, escúcheme, cuando usted da su diezmo, usted está levantando un altar. Un altar en el lugar donde Dios lo puso. Porque yo he encontrado, aquí no pasa, pero yo he encontrado personas en México que su diezmo no lo dan a la iglesia donde van, sino que lo mandan a las televisoras o a la radio. Y yo le digo, ¿y por qué? ¿Que no estás en pacto con tu pastor? Él es el que te da de tragar, le digo, el de comer. Él es el que te da de comer. Todas las semanas está trabajando, estudiando para darte a ti una comida fresca y darte de comer. Usted da su diezmo en el lugar donde le dan de comer. Pero ese diezmo es un altar que los demonios alrededor ven y dicen, no, esta persona es una persona de pacto. Y dice la Biblia que cuando diezmamos y ofrendamos, el Señor va a atar al devorador. De tal manera que el diablo no puede tocar tus finanzas. Pero eso solo con aquellos que son gente de pacto. Porque digo, aquí no hay, pero allá en mi iglesia había algunos que levantaban la mano, decir, Señor, bendice mi negocio. Y no diezmaban. Entonces, ¿yo cómo puedo pedirle al Señor que bendiga cuando estoy en maldición? Porque la Biblia dice que si no diezmo soy maldito. Llega un hombre y le dice, pastor, a mi esposo, ay, pastor, le pedí prestado a Dios el diezmo. ¿Usted cree? Y mi esposo le dice, ¿y qué te dijo Dios? Y se quedó callado. Dice, yo te voy a decir lo que dice mi Dios. Mi Dios dice que eres un ladrón. Pero nadie quiere oír eso. Entonces se van a otras iglesias hasta oír lo que quieren oír. Por eso el Señor trata y bendice a gente de pacto. Por eso Dios le dice, sube a Betel, quédate allí, haz un altar al Dios que ¿qué? Que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Casi siempre la familia tiene que estar ahí, ¿verdad? Cuando Dios te manda a hacer algo, ¿quiénes son aquellos que más se oponen a que lo hagas? Los hermanos en la carne, ¿verdad? Los hermanos, la familia. ¿Sabe por qué? Porque el diablo sabe que la familia nos mueve el alma. ¿Sí me explico? Lo que diga el vecino me vale, pero lo que diga mi esposo
No, ¿verdad que no? Cuenta, porque es mi marido, pues con ese duermo. Ese cuate es el que me da de comer. Por lo tanto, tengo que estar bien con él, ¿o no? Es mi marido. Por lo tanto, mire, si yo salgo, yo te voy a poner un ejemplo para que sepas cómo el enemigo sabe que la familia para ti es muy importante. Sobre todo para el latino, ¿no? Que no toquen a la mamá, que no toquen a tus hermanas, a tus hermanos. No, muerdes. ¿Ah? Yo si salgo a barrer en la mañana toda despeinada y estoy barriendo toda despeinada y sale el vecino de enfrente y me ve y me grita: ¡vieja fea! Pues me voy a sentir fea a mediodía, porque al mediodía me baño, ¿verdad? Me voy a sentir fea un ratito, pero después pues ya, ¿no? ¿Qué me importa lo que él opine de mí? Y si me agarra enojada le grito: tu vieja está más fea. Porque no me importa. Oh, pero si mi marido me dice vieja fea, oh, sí, lo guardo en la bitácora de mi corazón. Y le digo: en 1998, siendo las 2 de la tarde, tú estabas vestido así, así, así. Yo estaba parada aquí, me dijiste fea. Porque lo guardamos. Por eso hoy el Señor te dice: quiero que sepas que yo me aparecía en ti y a ti, haciendo un pacto contigo, no importando lo que tu familia diga. Quiero que sepas que Dios es más fuerte, y esta familia en la sangre de Cristo viene a ser más fuerte que la familia de la carne y sangre de esta tierra. Me decía mi hermana cuando apenas yo estaba sirviendo al Señor, me decía: oye, ¿puedo ir para allá? Le decía yo: no, tengo que ir al culto, tengo que acompañar a mi esposo a predicar. Y me decía: uy, no fuera yo una de tus hermanas, porque entonces sí me pondrías atención. Y eso me dolió que me dijera eso. Hasta que encontré cuando Jesús estaba en una célula, en un grupo en casa, estaba predicando y llega su mamá y sus hermanos. Y le dicen los discípulos: maestro, tu madre y tus hermanos están afuera buscándote. Y él estaba predicando y contestó algo muy duro. Dijo: mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Qué grueso. Y entonces ya cuando leí eso dije: pues mi hermana no hace la voluntad de mi Padre. Está bien perdida. Estaba, ya no. No vaya a ser que me esté viendo. Una vez, no jueguen, una vez nos trajimos. Sí. Esto del internet luego te ponen problemas, oye. Fíjate que habíamos traído a un predicador de Durango, de Torreón. Lo habíamos traído de Torreón a la Ciudad de México y era para matrimonios. Y mi esposo hace su congreso de matrimonios. Y llegan 3 matrimonios, pastor. Bueno, no más de 5 matrimonios. Éramos como 12 personas ahí, con todo y los líderes. Estábamos tan apenados porque no llegaron los matrimonios. Y entonces ese hombre bien chido, predicó como si hubiera 1000. Eso lo respeto. Y al día siguiente, eso fue el sábado, al día siguiente veo a uno de los matrimonios que cuando él estaba predicando dije: ¿cómo no está fulana y sutano aquí? Está hablando de su problema. Como cuando están hablando y tú dices: ¿cómo no vino mi suegra? Pero mira, no vino la suegra, pero viniste tú. Y yo ese domingo le digo a esta mujer: oye, ayer fue para matrimonios, el predicador habló de tu problema, ¿por qué no estuviste aquí? Y me dice esta mujer: es que tuve que lavar ropa. Ay, no sabe, no, ni ajena pues, de sus 3 chilpayates. Y me dio tanto coraje porque mire, yo se lo voy a decir: si hay algo fiel en la casa, son los trastes sucios y la ropa sucia. Esos no se van, ni cambian de lugar. Es más, hasta se multiplican. Nadie los toca hasta que llega la mamá. ¿A poco no? Mire, yo me he ido a predicar, digo, no para que me escuche mi familia, pero a veces yo me voy viernes, sábado y domingo a predicar. Y me voy el viernes con 3 platos sucios y regreso el lunes o el domingo en la noche y hay 20.
y fieles ahí esperándome. Le digo, oye, no te pases por lavar ropa. Te perdiste de un manjar que Dios trajo para tu vida. Y me hace, y le digo, ¿y tu marido? Es que me ayudó. ¿Sabe qué pensé? Ay, quédate con tus broncas. Ya no me llames a mí a las 2 de la mañana que este chamaco te está diciendo y gritando y que tú le dijiste que... Ya no me llames. Se sirvió de tragar y tú no estuviste aquí. Ahora ni el recalentado, porque les dije, no quiero que vendan los CDs, ni recalentado pues. Estaba yo bien enojada, estaba enchilada. Al día siguiente, yo a la semana siguiente que me pongo a predicar y así, lo estaban mandando por internet. Y que les grito a las viejas, eran 800, a ellas regañé en lugar de regañar a aquella. Y le digo a esas mujeres, cuando tus pastores te digan que vayas a una convocación en la iglesia, ve aunque tengas ropa sucia que lavar. Qué terrible que los pastores no podamos contar con ustedes. No, que me las agarro. Lo que no le dije a aquella, fíjese, lo hice en canal internacional de internet, ¿verdad? ¿Y quién cree que me estaba viendo? La ropa. Esa vieja me estaba viendo. Y nada más prendió la computadora un ratito cuando yo lo estaba diciendo. Al día siguiente, si era ese un sábado, al día siguiente llega ella y me dice, pastora, y yo, ¿qué pasó, mija? Y me dice, ayer la vi. Pero ¿sabe que esa vieja tuvo una actitud correcta? Porque regañé bien gacho a las viejas de allá y para ella, ¿verdad? ¿Y sabe qué? Que esa mujer agarró la onda y me dijo, pastora, usted tiene razón. Somos ingratos. Ustedes trabajan para lo mejor y nosotros no lo recibimos. Mire, a veces yo hago reuniones para mujeres. Mejor vienen mujeres de Texcoco, de Toluca, de Ciudad Neza, de otros lugares. Y las viejas de mi congregación brillan por su ausencia. Y uno como pastor se saca de onda. Porque uno trabaja para usted. Porque la Biblia dice que así como Jesús dio su vida por nosotros, nosotros debemos de dar nuestra vida por los hermanos. Y eso es lo que hacen sus pastores, dar su vida por los hermanos. Eso dice primera de Juan, capítulo 4. Usted búsquelo ahí. Bueno, la cosa es que, la cosa es esta, mi hermano, que de verdad necesitamos ser gente de pacto. Hacer un pacto con Dios en el lugar donde Dios nos ha puesto. Ustedes tienen un proyecto de construcción, hágalo suyo. Mire, esta mujer cambió tanto, pastor, cambió tanto que ahorita ellos son pastores. Fueron enviados hace unos 2 años y abrieron 2 obras misioneras, 2. Empezaron a crecer las 2 que tuvieron que entregar una a otro pastor. Esos que no llegaron a la reunión de matrimonios, pero que después han sido fieles y el Señor les ha bendecido. ¿Sabe? Cuando Dios viene a nuestra vida y nos habla, cuando Dios viene a nuestra vida y está hablando a nosotros, hay cosas que nosotros tenemos que cambiar. Hay cosas que nosotros tenemos que llevar a cabo, aunque Él quizá no nos lo diga explícitamente. Por ejemplo, a veces tenemos preguntas de parte de, pues, en nuestro corazón a Dios. Y decimos, ahora el pastor no habló de mi problema. Pero si el Señor vino a tu vida y habló a tu corazón, Él te va a decir lo que tú tienes que hacer. Tú necesitas entender que el Señor está al pendiente de tu vida y Él sabe dónde estás. Él te mira. Ayer veíamos en Ezequiel 16 que el Señor dice, yo pasé junto a ti y te miré. Y sabe, el Señor nos mira, Él sabe dónde estamos. Una conferencista, estábamos platicando en un congreso y estaba ella con su esposo y me dice, oye hermanita, ¿no te ha pasado que le dices a tu marido, ¿cómo me veo? Y el marido no te ve y te dice bien. Ahí hay testimonios, mire. Y dice ella, yo me harté de que mi marido no me viera.
que yo le decía, ¿cómo me veo? Y me harté. Entonces teníamos que salir, los dos son conferencistas también y tenían que salir a predicar. Y entonces ella, de su desesperación, se pone en paños menores a la mitad de la escalera y le dice a su esposo que iba pasando, amor, ¿cómo me veo? Y el marido agarra su Biblia y le dice, bien, vámonos. Y la mujer se baja y aquel ya va a abrir la puerta cuando la ve casi desnuda. La ve y le dice, ¡ay, mujer, qué te pasa! ¿Qué no ves que ya nos vamos? Y ella le dice, yo te pregunté, ¿cómo me veo? Y tú me dijiste, bien, vámonos, órale. Una vez estaba mi esposo, no le diga a nadie, pero a mi esposo le gusta planchar. Y no es mandilón, pero le gusta planchar. Sin mandil plancha. Estaba planchando mi marido cuando yo tenía que ir a predicar y le digo, mi amor, ¿cómo me veo? Hasta apagó la plancha. Ha de haber dicho, esta vieja está más loca que la otra. Y se vaya a ir en paños menores, ¿verdad? Sabe, a veces estamos acostumbrados a no ser vistos y creemos que Dios es así. Pero no, Dios te ve. Varón que estás aquí, tú tienes autoridad en tu boca. Vamos al versículo 2 de Génesis 35 para terminar con esta enseñanza. Y dice así, Génesis 35, 2. Entonces, repita, entonces. Ahora, Jacob era el líder de esta familia. Dios le dio 5 estrategias en el versículo 1. Levántate, sube a Betel, quédate allí, haz un altar y acuérdate que yo te libro de los que te persiguen. ¿Sí? Una vez, otra vez. Levántate, sube, haz un altar, quédate allí y yo te libraré del que te persiga. 5 cosas. Ahora, Jacob, después de tener este encuentro con Dios, él sabía lo que tenía que hacer. Y dice que él le dice a su familia y a todos los que con él estaban, varones que están aquí, usted tiene una autoridad sobre la vida de su esposa y de sus hijos que Dios le ha conferido. En mi país y hacia abajo de mi país hasta la Patagonia hay mucho machismo. Ya contesten ese teléfono que está suene y suene. O pónganlo en vibrador, por favor. Porque estorba, pues, está suene y suene. ¿A qué viene usted a la iglesia? Dios le va a hablar, pero no a través del celular. Y entonces dice la palabra que él llega y le dice a su familia, quiten los dioses ajenos. Mire, una mujer que yo conocí en San Antonio, ella es de Nicaragua. Y me bendijo tanto porque ella se ponía a orar en el lugar donde estábamos viviendo y se sentía la presencia de Dios de una manera preciosa. Y yo le dije, oye, ¿cómo llegaste a Cristo? Ella me contó que ella fue a la iglesia a buscar novio, que porque le dijeron que los cristianos hacían buenos maridos. Algunos se ríen, ¿verdad? Pero mire, ella llegó con el deseo de casarse y ella no era cristiana, pero le dijeron que los cristianos eran buenos maridos y se fue a una iglesia cristiana. Y llegó con la doctrina del que el que no enseña. ¿Verdad? Algunos sí tienen esa doctrina, el que no enseña no ve. Así se fue enseñando todo. Enseñando pechonalidad, enseñando pierna, todo. Y resulta que llega y se sintió muy, muy extraña porque llegó a una congregación donde usaban las mujeres la falda larga, manga larga, velo largo y lengua larga. No. Todo largo, hasta la lengua le salía, pues. Entonces ella vio que esas mujeres se le quedaban viendo como diciendo, esta descarada. Dice, me sentí mal, pero yo dije, yo a lo que vengo. Y sí, a conseguir viejo. Y ella dijo, yo no me voy de aquí hasta conseguir viejo. Y resulta que se siguió yendo. 4 domingos fue. Pero en el 4.º domingo llegó un hombre de Guatemala y predicó bien chido, dice ella, que la gloria de Dios cayó. Dice, cuando yo me di cuenta, yo estaba en el suelo.
mis cabellos mojados por mis propias lágrimas, pidiéndole a Dios perdón por mis pecados, recibiéndolo en mi corazón. Nadie a mí me dijo que tenía que taparme. Nadie, ese hombre no predicó acerca de la vestimenta. Pero cuando yo salí de esa congregación, llegué a mi casa y yo sabía lo que tenía que cambiar en mi vida. Y tiré toda la ropa que me quedaba apretada. Dios habló tan profundo a mi corazón que yo sabía lo que tenía que hacer. Y así fue Jacob. Jacob tuvo un encuentro con Dios. Dios le dijo 5 cosas. Sube a Betel, quédate allí, haz un altar y acuérdate que yo te libro de los que te persiguen. Entonces él regresa de ese encuentro con Dios y le dice a su familia: quiten los dioses ajenos. Y usted puede decir: oye, ¿cómo? Él no sabía que la Raquelito se había llevado los dioses. Pero hubo algo que el Espíritu Santo puso en su espíritu para decir: quiten los dioses ajenos. Y tú puedes decir: no, hermana, yo ya tiré la Virgen de Guadalupe que me traje de mi país. Ya me quité la Virgen de no sé qué. Y una vez una amiga me dice: es que Santo Tomás es bien milagroso, me dice mi amiga de la secundaria. Hace algunos años nos volvimos a ver los de la secundaria y me dice: Santo Tomás, porque tú, me dice, tú eres cristiana y tú no ves tú no le crees a los santos y a las vírgenes, y Santo Tomás es bien milagroso. Y le dije: mira mujer, si es el Tomás que yo conozco, es bien incrédulo. Ese le dijo a Jesús, a sus discípulos de Jesús: hasta no ver, no creer. ¿A poco no? Yo no me voy a arrimar a un hombre incrédulo. Ya, pues sí, después el Señor le perdonó, obviamente. Pero digo: ¿sabes qué? Solo Dios es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Significa que está en todo lugar, todo lo sabe y todo lo puede. Y si tú a ver, ¿quién más le reza a Santo Tomás? No, mi abuela y mi tía, y viene de España y también en Sudamérica. Digo, fíjate, si es el Tomás que yo conozco, se volvería a morir de ver que le está quitando la gloria al único Dios que todo lo sabe, que todo lo puede y que está en todo lugar, omnisciente, omnipresente y omnipotente. Ese es el Dios que tú y yo alabamos y bendecimos. Pero ¿sabe qué? Me he dado cuenta que en el cristianismo hay ídolos. Hacemos ídolos de los conferencistas, de los pastores, de los grupos de alabanza, de los artistas cristianos. Mire, cuando yo vivía en San Antonio, llegó Benny Hinn al Astrodome, se llama, donde juegan los Spurs de San Antonio, a la arena. Ahí llegó, pues. Ahí llegó el Benny Hinn. Y yo acababa de leer un libro de él que se llama Buenos días, Espíritu Santo. Y yo decía: no, hombre, si el Benny Hinn orara por mí. Si orara por mí el Benny Hinn. Y por más que le dije: Benny Hinn, ven, nunca llegó. Llegué a la arena ahí donde al Alamodome. Llegué ahí al Alamodome. La cosa es que llegué y me llevé a mi hermano, que ni cristiano era, y que se suben algunos del Benny a escoger entre el público a alguien, porque Benny Hinn iba a orar por ellos, y que agarran a mi hermano. Y yo así como que: no, él ni cristiano es, va a contaminar a Benny. Llévenme a mí, yo soy la que necesito de su oración. Y total que el Benny Hinn se puso por acá. Ya ve cómo él se vestía antes, ¿no? Él se vestía, o no sé si se vista así todavía, con unas sotanas largas, ¿no? Y andaba con su sotana. Y ahí ponen a mi hermano entre unas decenas de mujeres y hombres. Y el Benny Hinn le hace así. Y ¡pum! Acá está mi hermano, que se cae y tiró a todos los de atrás. Y cuando sube mi hermano, le digo: ¿qué sentiste? Dime qué sentiste. Y me dice: que me golpearon aquí. Y yo dije dentro de mí: por pecador. Yo quería que el Benny Hinn orara por mí, nunca oró por mí. Y a veces hacemos de eso un ídolo.
Mire, terminé de predicar en Guanajuato, se reúnen 2,000 mujeres, di mi testimonio acerca del abuso que yo viví cuando era niña y después en mi adolescencia y las emociones de rechazo que había en mi corazón y cómo Dios sanó mi vida. Y se acercó una mujer cuando terminé de predicar y me abraza, levántate mija, y me abraza y pastora, yo viví lo mismo. Y yo la estoy abrazando con mis manos cerradas y en eso pasa otra mujer y me mete un papelito en las manos. Me metí un papelito y empiezo a tocar el papelito. ¿Será de 200 pesos? No hay de 1,000, hombre. No hay 1,000. Antes sí había de 1,000 pesos. Pero de 200, de 500, ni de a 20 pesos era pues. Cuando abro el papelito decía: ore por mi hijo que está en la cárcel. Espéreme. En ese momento me acordé cuando mi mamá me mandaba catecismo. Y los ídolos tenían en el efod papelitos iguales. Y el Señor me dijo: esto es idolatría, porque le ponemos nuestras cargas a otros que creemos que son más poderosos que nosotros. A mí me han dicho las personas: ay, pastora, usted que está más cerquita de Dios. Y yo me quedo, pues ni que viviera en un penthouse. Si tú crees que yo estoy más cerquita de Dios, me ha costado. Cuesta. Por lo tanto, paga el precio. El que es idólatra no paga el precio. Le deja al ídolo su carga. Aquí no pasa, pero en mi iglesia empezó a pasar de que mandaban las cargas al grupo de intercesión. Y cuando estaba el grupo de intercesión orando, estas se largaban al cine. Eso es idolatría, porque el menesteroso le deja su carga al ídolo. Qué mala onda que no encontré esa vieja, pero ya estoy predicando de ella. Ay, jole, ¿verdad? Ay, jole, del papelito, para que sepa, eso de andar pasando papelito. Usted ore por sus hijos, varón. Usted, mujer, ore por su hijo si está en la cárcel. Seguramente algo no hizo bien usted para que él estuviera ahí. Por lo tanto, arrepiéntase, pídale perdón a Dios y pida misericordia para que ese joven pueda venir a Cristo. Es su obligación, no es obligación de nadie más. Quite los ídolos de su corazón. Le dijo: quitad los dioses ajenos. Límpiense, dice la palabra. Límpiate. ¿Cómo limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Y usted dice: yo ya no estoy tan joven, hermana. Pues pregúntale a Matusalem, seguramente estás muy joven. ¿Él de cuánto llegó? Más de 900 años. 960 años. ¿Y usted cuántos tiene? Ni a 70 llega. Poquito, pues estamos chiquitos, estamos jóvenes. ¿Y con qué limpiaremos el camino? Con guardar su palabra. Por lo tanto, guardar la palabra no es tener la Biblia aquí. Eso no es guardar la palabra, eso nada más tener el sobaco santificado. Guardar la palabra es leerla y llevarla a cabo. Eso es guardar la palabra. Entonces, si la palabra dice congrégate, ¿qué vas a hacer? Si la palabra dice perdona a tu agresor, perdona, limpia tu camino. Y por último, él le dice: y muden sus vestidos. Mire, en cuanto a los ídolos, yo creo que esta era la última oportunidad de Raquel para que Raquel no muriera, porque su marido en Génesis 31 dijo: el que tenga tus dioses que se muera. Y tú puedes seguir leyendo, creo que es el versículo 4 o 5, que dice que todos le entregaron a Jacob los dioses que había en su poder, pero no Raquel. Raquel no lo hizo. De hecho, ahí mismo en Génesis 35, versículo 17 y 18, Génesis 35, 17 y 18,
Dice ahí: y aconteció que como había trabajo en su parto, que le dijo la partera a Raquel: no temas, que también tendrás este hijo. Versículo 18. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió. Llamó el nombre de su hijo Benoni, que Benoni significa hijo de mi dolor. Mas su padre le cambió el nombre de Benoni a Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha. Y la mano derecha simboliza poder, autoridad, dominio. Dios le estaba dando a Benjamín el poder, autoridad y dominio de Jacob a su hijo Benjamín. Por eso Dios tenía que cambiarle el nombre. No quería que se llamara Benoni. A veces nosotros hemos dejado en la vida de nuestros hijos nuestros fracasos, hemos vertido en la vida de nuestros hijos nuestros deseos, o hemos vertido en contra de ellos nuestra amargura. Y quien murió, Raquel, murió porque no fue obediente a Dios. Porque todavía en el versículo 2 de Génesis 35, Dios le estaba dando la última oportunidad. Te voy a contar este testimonio que me llamó mucho la atención. En noviembre del 2012 fui a predicar a Oaxaca. Ahí prediqué, Dios me permitió hablarle. Entre esas mujeres estaba la secretaria de turismo, la secretaria del DIF, la mujer que estaba a cargo de varias secretarías de gobierno. Y cuando hablo de la palabra del Señor, ellas reciben a Cristo, vienen a Cristo, y junto con ella otras mujeres. Me llamó mucho la atención porque cuando pasa la de turismo, se levanta yo creo que era una pastora, y empieza a orar por ella en lenguas. Y está chido que hablen lenguas, pero no es el lugar, porque la palabra del Señor dice que se debe de haber una interpretación, ¿verdad? Cuando es en un lugar abierto. Que quien habla en lenguas a sí mismo se edifica. Pero esa mujer empezó a hablar en lenguas y obviamente la secretaria de turismo se asustó. Oye, está llegando por primera vez a una reunión cristiana y le empiezan porque aquella se puso así que hasta yo le iba a decir: tranquila. A veces somos tan religiosos que espantamos a la gente. Y no estoy diciendo que no seamos hermanos, porque también ya nos hemos ido. Hay congregaciones en México que ya ni quieren decir que somos hermanos, y los pastores son directores. Ahora ya no son pastores. Y entonces tenemos que cambiar el Salmo 23, que dice: Jehová es mi pastor, ahora es mi director. Y en lugares de delicados pastos me directoriará. No, yo no estoy diciendo que cambiemos la Biblia, pero sí tenemos que ser sabios para alcanzar a la gente. Y bueno, regreso del 2012 al 2013 en marzo, y regreso a la misma congregación, y se me acerca una mujer con una foto y me dice: pastora, el año pasado que usted vino, ¿usted se acuerda de estas dos jóvenes? Dije: no me acuerdo. Me dice: mire, esta es mi hija, ella es mi sobrina. Ellas estuvieron aquí en el Congreso de Mujeres que usted vino, y las dos recibieron a Cristo. Pero un mes después fueron secuestradas y asesinadas. Y me dijo ella: pastora, no deje de predicar, porque el hecho de que mi hija haya recibido a Cristo, ella nunca quería acompañarme a la iglesia. Y ese día ella recibió a Jesús con mi sobrina. Y esa es la esperanza que tengo, de que cuando yo muera voy a ver a mi hija en el cielo. ¿Sabe? Dios siempre da últimas oportunidades. Y Raquel tuvo su última oportunidad y no la aprovechó. Espero que aquí no haya alguien que desaproveche esta oportunidad. Dice: limpia, quita tus dioses, límpiate y muda tus vestidos. Ayer les hablaba a las mujeres de mudar nuestros vestidos espirituales, porque el pecado nos identifica. Si tú tomaste en algún tiempo, eras conocido como el borracho. Antes de tu nombre la gente te veía y veía al borracho, a la chismosa, al iracundo, al amargator. Hay amargura, y así nuestras acciones
nos definen. Por lo tanto, necesitamos mudar los vestidos. ¿Qué significa mudar los vestidos? Intercambiar nuestras acciones pasadas en la vida por lo que Dios quiere ahora para mí. Y eso solamente tú lo puedes hacer. Primera de Samuel 18, 3 y 4, por favor. Primera de Samuel 18, 3 y 4 dice: e hicieron pacto David y Jonatán, porque le amaba a David como a sí mismo. Primera de Samuel 18, 3 y 4. No, ahí está. E hicieron pacto Jonatán y David porque le amaba como a sí mismo. Versículo 4. Y fíjese, para sellar el pacto, se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Esto es un pacto por amor. Yo mudo mis vestiduras porque la Biblia dice, creo que es Filipenses 3:7, donde dice que Jesús se despojó de sí mismo y tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Dice, porque las cosas, dice, he pérdida por amor a Cristo. Es Filipenses 2:7. Filipenses 2:7. Haya pues en vosotros este mismo sentir. Dice de que Jesús se despojó de sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando como hombre, el versículo 8 dice que él, estando en el 8, por favor, hijo, dice, se humilló a sí mismo haciéndose, ¿hasta cuándo? Y la muerte de cruz. Jesús ha tomado tu lugar y el mío, porque la paga del pecado era muerte. Si yo me cruzo el semáforo, necesito pagar una multa. Pero imagínate que cuando voy a pagar la multa, alguien llega y me dice, no, pastora, yo la pago. Uy, yo diría que chido. Pero hay gente tan orgullosa que dice, no me interesa tu dinero. Y Jesús pagó mi multa y tu multa. Lo único que tienes que hacer es recibirlo, recibir ese regalo y mudar tus vestidos. ¿Cómo eres conocido? Porque si hay alguien que nos conoce en esta vida, son nuestros hijos. Nos lo entregaron y se han estado viéndote toda la vida. ¿A poco no? Yo me acuerdo que dejaba a mis hijos al lado del refrigerador para que no se me cayeran, y yo barría, trapeaba y mis chamacos viéndome. Y me salía de la cocina y sonaba la alarma. Y ya regresaba y ya me veían y ya. Porque ellos te conocen. ¿Te ven? ¿A poco no? Y luego mi hijo me decía, ay mamá, tú siempre es así. Y yo, cállese, usted cállese, que yo soy su madre. Y una de esas, cállese usted, el Señor me dijo, no, cállate tú, porque tu hijo tiene razón. Uy, qué difícil es pedirle perdón a un hijo. Si mi hijo tiene razón, perdóname. Perdóname por lo que he hecho toda mi vida, por ser una vieja histérica, por gritarte cuando tú no tenías la culpa. Perdóname por ser acelerina y quererte, que tú que eres pasiflorino, quererte cambiar. Perdóname. Si hay algo que tus hijos te han dicho y tienen razón, cambia. Muda tus vestidos. Vamos a ponernos en pie. Las familias en esta iglesia tenemos mucho que hacer. Hay cosas en nuestra casa que tenemos que sacar y limpiar. Limpiar nuestro camino, limpiar esa cochina música que tienen tus hijos en su iPod, que habla de pura maldición, de pura traición y de sexo. Eso es lo que tus hijos están oyendo. Y la Biblia hoy te dijo, limpia tu casa. Limpiemos nuestra casa. Quitemos los dioses ajenos y entendamos que solo Dios es digno de ser alabado. Que en nadie más está nuestra salvación. Mire, yo sé que la gente, hay pastores, hay líderes, hay conferencistas que nos han bendecido.
Su palabra nos ha bendecido. En congresos como estos, el Señor liberó mi vida de muchas cosas. En un congreso de jóvenes conocí a mi viejo, mi esposo vicioso. Dios ha cambiado mi vida en congresos así. Y yo creo que Dios puede cambiar tu vida. Yo creo que su palabra no volverá a él vacía. Te agradezco que hayas venido y agradezco a los pastores que hayan hecho un solo culto el día de hoy. Pero sabe, cuando sus pastores los convoquen, venga. No se quede en casa a lavar trastes, son fieles los trastes. No se quede en casa a trabajar, el trabajo también siempre habrá trabajo. Pero venga a conocer y a ser libre. Usted no se siente creyendo ahí en su corazón, eso yo ya lo sé. Mire, una vez Dios me puso a recibir de una pastora que ni siquiera había terminado la primaria. Hablaba con muchas faltas de ortografía y gramaticales. Decía, juites, venites, hicites, siéntense, párense, hínquense. Ámonos, engamos, juímonos. A toda la predicación así hablaba mi hermanita preciosa. Y toda la predicación estuve ahí yo sentada diciendo, así no se dice. Toda la predicación decía, eso no existe esa palabra. Yo muy culta según. Y en eso dice la mujer, pastora Alma, por favor, ella hace el llamamiento y las mujeres pasan y me dice, pastora Alma, ore por ellas. Y yo dije, me acerco a otro y le dije, ¿de qué habló? ¿De qué predicó? El Señor me dijo, Alma, ¿qué aprendiste? Que no se dice juites ni Benítez. Benítez es un apellido. Y me dice el Señor, sentí tanta vergüenza cuando Dios me habló. Tanta vergüenza. Porque a veces nos quedamos en las tonterías de las cosas que no valen la pena y perdemos el mensaje que Dios quiere para nosotros. Deje de pensar, ese de Jacob ya me lo sé. Qué bueno que se lo sabe, pero su iglesia, su vida ha cambiado. ¿Su iglesia ha cambiado por causa de que usted ha cambiado? Pregunto. Gloria a Dios. Bien. Yo sé que vine con la espada desenvainada, pero ahí te va, mano. Qué vergüenza. Y sé que es difícil que una mujer te lo diga, varón, pero qué vergüenza que tu mujer sepa más Biblia que tú. No se vale. Mire, yo estoy aquí y de verdad glorifico a Dios por la vida de mi esposo. Cuando yo conocí a mi esposo tenía sus zapatos llenos de hoyos porque él caminaba más de 1 hora en la Ciudad de México para llegar a la iglesia donde él era pastor de jóvenes. La iglesia solo le podía dar $10 al mes, que se los acababa en 2 semanas porque iba diario a la congregación. Yo vivía en San Antonio, Texas, y yo ganaba muy bien porque era programadora de una empresa de pollos, pero ganaba bien. Y cuando yo lo conocí a él, a los 19 años, los dos tenemos la misma edad, me impactó el amor de ese joven por Dios. Él me enseñó a amar a Dios, porque yo vi cómo amaba a Dios y cómo lo sigue amando. Ese hombre me cambió la vida porque Dios lo puso en mi camino. Yo soy quien soy hoy y tiene mucho que ver la vida íntegra de mi esposo, el pastor Antonio, alias mi Toñito. Ha sido un hombre que me ha enseñado a amar la palabra, a preparar mensajes, a predicar. Una vez le dijeron, ¿y usted no se siente que su esposa viaje más que usted? Y dice él, no, yo no puedo viajar porque yo soy pastor de una iglesia y no puedo dejar mi iglesia. Pero para mí es un privilegio que mi esposa, siendo mi mujer, predique al Dios que yo amo. Amén, amén. Gracias.
Desde ayer le iba a decir que me encantan sus atuendos, sus vestidos. No lo suelte. Se ve hermosa. Gracias. Gracias porque me bendice. De verdad, me bendice. Gracias. Sabe, la familia es muy importante. Varón, si usted está bien con Dios, usted no será un hombre machista. Será un hombre que trabaje como labrador en el corazón de su esposa. Cuando yo me casé con mi esposo, yo era una mujer destruida. Y una mujer herida hiere a otros. Los primeros 7 años de nuestro matrimonio fueron muy difíciles, porque yo estaba destruida. Pero mi esposo estuvo orando por mí hasta que el Señor hizo el cambio en mi vida. No suelte al esposo, no suelte a la esposa. A menos que haya pecado, y si Dios le muestra, bueno pues. Pero mientras no hay pecado, es hasta que la muerte nos separe. Porque Dios odia el divorcio. Ayer le decía a las mujeres, un hombre le dijo a su esposa que ya no se aguantaban, no se querían ni ver. Le dijo, mire, ahora somos cristianos, le dice él a su mujer. O te mueres tú o me muero yo, pero no me puedo separar de ti. Y su vida cambió tanto que ahora son los pastores de matrimonios de una iglesia grande en Oaxaca. ¿Sabe? Necesitamos ser familias fuertes. Bendiga usted el país que hoy lo tiene albergando. Bendiga este país y ore por su moneda, ore por su presidente, ore por sus funcionarios, ore por la alcaldesa de Houston. Ore que Dios la toque. Ore porque sus siervos sean bendecidos. Ore usted porque usted sea una familia que pueda cambiar el rumbo de la historia de su propia familia y de este país. Usted puede hacer la diferencia. Señor, hoy nos ponemos delante de ti y te pedimos, Señor, que traigas libertad y que traigas bendición. Señor, que tu pueblo pueda ser bendecido esta tarde con tu presencia, rompiendo cadenas, cambiando vestimentas, cambiando y haciendo a un lado vestiduras, utilizando tu poder a favor de tu pueblo para que podamos cambiar y podamos ser libres de toda atadura del pasado, de toda culpa del pasado, de todo pecado y problema que nos ha detenido. Hoy queremos levantarnos de donde hemos caído. Hoy queremos levantarnos en tu poder porque esta es nuestra obligación. Hoy nos levantamos y declaro a tu iglesia de Canaán levantada en tu nombre. Hoy nos levantamos y subimos a tu presencia, dejando atrás todo lo que nos detenía para encontrarnos contigo. Oh Señor, nos subimos a tu presencia y queremos hacer un pacto contigo. Levantar un altar de adoración, levantar un altar de alabanza, levantar un altar de santidad, levantar un altar donde tú seas el Rey de Reyes en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra comunidad, en nuestra familia. Oh Señor, hoy nos levantamos creyéndote a ti y mudamos nuestros vestidos y cambiamos nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Hoy hacemos un intercambio y nos despojamos del pecado y tomamos el sacrificio de Jesús que pagaste por nosotros en la cruz, porque fuimos comprados por precio, no con cosas corruptibles como el oro y la plata. Fuimos rescatados con la sangre preciosa del Cordero de Dios, como un cordero sin mancha, inmaculado. Señor, ven a morar en cada familia en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Yo sé que es un culto especial y que ya me pasé de lanza con el tiempo. Pero quién sabe cuándo regreses, que ya te prediqué para todo el año. Espero que seas bendecido. Y quiero decirte que traigo material. ¿Puedo anunciarlo, pastor? Traigo material en discos y muy pocos en DVDs, en DVD.
pero este material es el mejor que pude haber traído de la Ciudad de México. Luego me preguntan que dónde lo pueden comprar. Desafortunadamente no tengo todavía la infraestructura para comprar en línea o en iTunes. Pero esta información y este material que traemos, yo creo que puede cambiar vidas. Mire, hay gente que ha llegado a mi congregación que ha comprado esos discos en la piratería de Tepito y de La Lagunilla. Porque yo no sé quién va a mi iglesia y compra los últimos, pastor. Es más, todavía ni lo predico y ya está en Tepito. Y se lo llevan, pero sabe, a mí no me importa. Lo que quiero es que la palabra se establezca. Y mucha gente